Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Doce y 41 minutos de la mediodía. Vamos a hablar a continuación de un tema importante, como es el nivel de pobreza en la Comunidad de Madrid. Resulta que recientemente la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español presentó en el Senado sendos informes que justamente hablan de cómo está esta situación aquí en la región y en otras comunidades autónomas, y por otro lado también los factores generadores de pobreza. Vamos a hablar de sendos informes con Ángel Hernández Martín, que es coordinador de EAPN Madrid, que es una coalición de ONGs y también de otras entidades preocupadas justamente por luchar contra la pobreza y la exclusión social. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos a la llamada y poder poner sobre la mesa esos datos que ustedes presentaban en el Senado y que nos tienen que llamar la atención, ¿no?, sobre la cuestión que vive nuestro país, y puesto que nosotros estamos en la comunidad madrileña, pues lo que ocurre en nuestra región. En primer lugar, me gustaría que nos explicara qué datos tenemos sobre la situación de la pobreza en nuestra comunidad autónoma madrileña. Muy bien, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de comentar la situación que venimos analizando desde hace ya muchos años con la elaboración y publicación de los informes de pobreza y exclusión. Decir en primer lugar que ahora mismo los últimos datos que tenemos de la encuesta de condiciones de vida del año 2023 nos dicen que en la Comunidad de Madrid tenemos más o menos 1,3 millones de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión. Es decir, aquellas personas que tienen unos ingresos que no les da para una vida digna, o bien que no están trabajando por encima del 20% del tiempo que podrían estar trabajando, o que no pueden acceder a diferentes bienes y servicios materiales, como puede ser mantener la vivienda a una temperatura adecuada, tener ingresos para cometer gastos imprevistos, o una serie de indicadores que nos hablan de la pobreza material, social y social severa. Esto quiere decir que 1 de cada 5 personas en la Comunidad de Madrid estaría en esta situación de riesgo de pobreza. Si nos centramos, por aterrizarlo un poquito más, ¿no?, y hablamos solamente de ingresos, que es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, pobreza material severa, pobreza severa, cerca del casi el 5% de la población madrileña tiene unos ingresos que están por debajo de 611 euros al mes, ¿no? Y con eso tienen que acometer pues todos los gastos de su vida cotidiana. Por cierto, ¿ha aumentado el número de personas en esta situación en riesgo de exclusión social? Pues mira, en la Comunidad de Madrid no ha aumentado, y de hecho se ha reducido muy poquito con respecto al año 2022. Hay una pequeña disminución. Sin embargo, claro, la medida de la pobreza y la exclusión no la hacemos solo comparándola con el año anterior. Y de hecho hay una previsión de que en 2030 lleguemos a tener aproximadamente en la Comunidad de Madrid 970.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos vamos a cómo medíamos o cuántas personas estaban en situación de pobreza o exclusión en 2015, hay 10.000 personas más. ¿Por qué? Por el aumento de la población. Por eso, cuando hacemos análisis de la situación de pobreza y exclusión, no podemos compararnos solo con el año anterior, porque también la situación social cambia, la población cambia, y por lo tanto podemos decir que hay una pequeña disminución de esta tasa con respecto al año pasado, pero hay un aumento de 10.000 personas en situación de pobreza con respecto a las personas que había en 2015. Y la tendencia es que sigue habiendo una brecha entre dónde deberíamos o cuántas personas deberían estar en esa situación, en ese compromiso de ir reduciendo el número de personas en pobreza y exclusión, que no estamos alcanzando. Todavía pues hay una brecha de 300.000 personas aproximadamente que están donde no deberían estar
Ujú. si ponemos en marcha las políticas para reducir esa pobreza y exclusión. Ujú. ¿Y qué factores aumentan la pobreza? Porque ustedes también en estos informes hablaban de determinados factores como por ejemplo puedan ser obviamente los bajos salarios o también incluso ese aumento espectacular que ha tenido el precio de la vivienda, ya sea para compra o para alquiler en los últimos años y que también abocan a mucha gente a tener que apretarse mucho el cinturón o a veces incluso no poder acceder a pagarla por esos precios. Sí, varios de los datos que se ponen en los informes, tanto el estatal, comunidades autónomas, en este caso en la Comunidad de Madrid, lo que nos dicen es que el crecimiento económico sí que tiene, ¿no?, una tendencia de aumento, Ujú. pero ese aumento de la riqueza no se está redistribuyendo adecuadamente pues a la población para acompasar, ¿no?, el crecimiento económico con la reducción de la pobreza. Digamos que aunque tenemos una tendencia de mantener o bajar un poquito los datos de pobreza y exclusión, no lleva el mismo ritmo el crecimiento económico con la disminución de la pobreza y de la exclusión. Eso también lo hemos visto cuando analizamos y comparamos los datos del aumento del coste de la vida, que está muy por encima del aumento de las rentas, tanto en España como en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, al final nos vamos empobreciendo porque la vivienda se encarece, porque la alimentación se encarece, porque la energía se encarece y mi salario no sube de la manera que debería subir para poder acometer esos gastos, ¿no? Ujú. Eh, y luego también tiene que ver con uno de los elementos que llevamos viendo como tendencia en los últimos años es que hay un porcentaje de la población que teniendo trabajo está en el umbral de la pobreza. Y Ujú. a lo mejor no trabaja a jornada completa, tienen jornadas partidas, eso afecta sobre todo a las mujeres que tienen que hacerse cargo fundamentalmente de los cuidados tanto de niños y niñas como de personas adultas, es sobre quien más recae esa labor. Por lo tanto, tienen unos ingresos que no les permiten tener unas jornadas completas y poder tener mayores ingresos y por lo tanto nos estamos encontrando con un aumento de la población en esa franja que quizá no son pobres porque tienen más de esos 611 euros al mes, pero no les da para un alquiler, Ujú. para una hipoteca, para cometer un gasto de medicamentos, para poder acceder a alimentación saludable, Ujú. ¿no?, que también está muy vinculado con el aumento de la obesidad en determinadas capas de la población, ¿no? Ujú. Entiendo. Quería preguntarle ya por último, las entidades que conforman EAPN España y EAPN Madrid están Mm. insistiendo también en que la lucha contra esta situación de pobreza, de exclusión social, es imprescindible que los estados, que los gobiernos, también los regionales, los estatales, pongan medidas, ¿no?, para reducir esa brecha y sobre todo dar una salida a estas familias. ¿Qué propuestas se ponen sobre la mesa? Sí, y aquí de hecho lo destacamos también en los informes, la imprescindible labor de los estados. Y cuando hablamos de estados nos referimos, como tú bien dices, a los tres niveles de la administración, el local, el autonómico y el estatal. Es decir, no es solo el ingreso mínimo vital, que es de competencia estatal, sino que son también las rentas los sistemas de garantía de rentas de las comunidades autónomas, las becas al estudio, las becas comedor, que son competencias autonómicas, o las ayudas de emergencia que también tienen los ayuntamientos por una parte, ¿no? Es decir, datos que muestran el informe es que sin las transferencias que se producen por parte de los gobiernos central, autonómico y local, tendríamos mayores niveles de pobreza en todo el Estado, también en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto una llamada a que esas transferencias de rentas que hay desde los tres niveles del Estado a la población tiene que ser una medida incuestionable, ¿no? Ujú. ¿Por qué decimos esto? Porque los mensajes de las paguitas hacen mucho daño Ujú. a contemplar ese tipo de medidas sociales que son para toda la ciudadanía, son derechos de la ciudadanía, no son regalos de la gente rica hacia la gente pobre, sino que es un derecho que tenemos que consolidar y que vemos que se está poniendo en riesgo. Ujú. Por otra parte, uno de los elementos que has puesto sobre la mesa es el tema de la vivienda. Hemos visto como en los últimos años no se ha aumentado o se ha reducido, como en el caso de la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid,
el parque de vivienda pública y social. Necesitamos recuperar, revertir esa situación y ampliar el parque de vivienda pública y social para que puedan acceder a una vivienda, o bien en compra o bien en alquiler, aquellas personas que tienen unos menores niveles de ingreso, o bien por su trabajo, o bien por las pensiones o por otro tipo de transferencias económicas. Segundo, no podemos mirar hacia otro lado ante la situación del chabolismo y la situación de personas sin hogar en nuestra comunidad autónoma y en el Estado español. Hay que poner en marcha y tomarse en serio la erradicación del chabolismo en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, y reforzar los programas de atención y acompañamiento a las personas en situación de sinhogarismo, que no tienen ni una vivienda ni una alternativa habitacional. Ujú. Y por ir acabando, tenemos que prestarle mucha atención a que las personas que están en peor situación, no, por ejemplo, en el mercado laboral, no pueden acceder al mercado laboral si no tienen un acompañamiento social profesional, tanto de los servicios sociales como de las entidades sociales que acompañamos a esa atención social. Necesitamos ir preparando y ir acompañando a esas personas que tienen problemas, pues, de aprendizaje, del idioma, de estar en el día a día, para que puedan acceder a una formación y a un empleo, e ir incorporándose, pues, a esa vida cotidiana como el resto de los ciudadanos, y mejorar y eliminar burocracia en el acceso a las prestaciones como la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid o el ingreso mínimo vital, y prestándole muchísima atención a eliminar esos requisitos y esos criterios que, por ejemplo, está haciendo que se esté pidiendo, años después de conceder un ingreso mínimo vital, esos cobros, porque los han revisado y ahora dicen que no cumplían con los requisitos. Eso hace muchísimo daño a personas que han recibido un dinero para poder vivir al día a día y que de repente ahora tienen que devolverlo 2 años después. Es inasumible para un Estado de Derecho como el nuestro. Y yo creo que, ya por último, es imprescindible decirle a las administraciones que tienen que bajar el nivel de estridencia. Las administraciones autonómica, local y estatal tienen que hablar entre sí, tienen que entenderse, tienen que colaborar y tienen que coordinarse para que tengan el mismo punto de llegada, y es mejorar el acceso de los derechos de la ciudadanía. Ujú. Y obligatoriamente nos tienen que dar un servicio a la ciudadanía, y por lo tanto, o sea, no se entiende que no se pongan de acuerdo en cuestiones básicas. Pues Ángel Hernández Martín, coordinador de EAPN en Madrid. Recordamos que es una coalición de ONGs y otras entidades preocupadas por involucrarse en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Muchas gracias por atendernos, ¿no? Suerte con estas reivindicaciones, y también gracias, ¿no?, por haber llevado con estos informes al Senado esta situación que viven tantas personas. Recordemos ese dato: 1,3 millones de personas en la Comunidad de Madrid en riesgo de exclusión social. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de ponerlo encima de la mesa. Hasta la próxima.